Bienvenidos a este video de Mathematus. En esta ocasión veremos programación dinámica determinista. Como es un tema muy extenso, lo hemos dividido en tres partes. En esta ocasión veremos fuerza de trabajo. En la programación dinámica se busca descomponer un problema determinado en subproblemas que se puedan manejar más fácilmente, teniendo en cuenta que la solución óptima de uno de ellos se tomará como inicio para la solución del siguiente. Los elementos básicos del modelo de programación dinámica son definición de las etapas, definición de las alternativas de cada etapa y definición de los estados para cada etapa. Además hay que tomar en cuenta las siguientes cuestiones. ¿Qué relación ligan a las etapas entre sí? ¿Qué información se requiere para tomar decisiones factibles en la etapa actual, independientemente de cómo se hayan tomado las decisiones en las etapas anteriores? Aquí tenemos un problema que lo hemos dividido en 4 subproblemas. Empezamos con la última etapa, resolvemos esta etapa en base a las variables que tiene, nos vamos a una etapa anterior, resolvemos esta etapa en base a sus variables y le agregamos los resultados de la etapa posterior. Luego nos vamos a una etapa anterior, resolvemos esta etapa en base a sus variables y le agregamos los resultados obtenidos por la etapa siguiente, la cual ya trae a su vez los resultados de la última etapa. Y nos vamos después a la primera etapa. Resolvemos esta etapa en base a sus variables y le agregamos los resultados obtenidos por la etapa posterior, la cual trae ya los resultados de la etapa siguiente, la que a su vez trae los resultados de la última etapa. Vamos a ver este ejemplo. Dice: un contratista estima que el tamaño de la fuerza de trabajo necesaria durante las siguientes 5 semanas es de 5, 7, 8, 4 y 6 trabajadores respectivamente. La mano de obra excedente conservada en la fuerza de trabajo costará 300 pesos por trabajador por semana y una nueva contratación en cualquier semana incurrirá en un costo fijo de 400 pesos más 200 pesos por trabajador por semana. Aquí tenemos estos datos. La B representa el personal que yo estoy requiriendo en cada una de las etapas, en este caso en cada una de las semanas. Y las X es el personal que yo puedo tener contratado para dicho trabajo. La primera semana necesito 5 trabajadores, la segunda 7, la tercera 8, la cuarta 4 y la quinta 6. Aquí tenemos el costo de un personal ocioso. Nos cuesta 300 pesos por cada persona que no tenga ocupación en esa etapa. Y aquí está el costo de la contratación. Son 200 pesos por cada trabajador que se contrate en esa semana, más 400 pesos ya de costo fijo. Vamos a ver cómo vamos a analizar nuestras contrataciones. Voy a empezar del inicio. Empiezo con 0 trabajadores en la etapa 0. Para la etapa 1 yo necesito 5 trabajadores, pero como voy a necesitar 7 trabajadores para la segunda y 8 para la tercera, yo puedo elegir contratar los 5 trabajadores que voy a necesitar en la primera semana, tener 6 trabajadores, porque en la última etapa voy a tener 6 trabajadores, tener 7 trabajadores que son los que voy a ocupar en la segunda semana, o de una vez tener los 8 trabajadores que es lo que voy a ocupar en la tercera semana. Para la segunda etapa yo necesito tener 7 trabajadores o también puedo tener contratados 8 trabajadores que son los que necesitaré para la siguiente semana, que es la tercera. Para la etapa 3 yo necesito 8 trabajadores, entonces aquí nada más me quedo con 8. Para la etapa 4 yo necesito 4, pero puedo decidir, me quedo con los 4 que necesito, me quedo con 5 teniendo un trabajador ocioso, y contrato uno para la última etapa porque voy a necesitar 6, o me quedo de una vez con los 6 trabajadores, mantengo 2 ociosos, pero los voy a ocupar esos 6 en la última etapa. Entonces vamos a ver qué es lo que me sale más económico, y en la última etapa tengo los 6 trabajadores. Esto lo acomodo de esta manera porque me es más fácil elaborar las contrataciones del inicio al final, pero la solución del problema yo parto del final. Voy a empezar con 6 trabajadores, sabiendo que en la etapa anterior pude haber tenido 4 o 5 o 6. Después en la etapa 4 puedo tener 4, 5 o 6 trabajadores, sabiendo que en la etapa anterior tuve 8.
Después en la etapa 3 empiezo con 8 trabajadores, sabiendo que en la etapa anterior pude haber tenido 7 u 8 trabajadores. Luego en la etapa 2 empiezo con 7 y 8 trabajadores, sabiendo que en la etapa anterior pude haber tenido 5, 6, 7 u 8 trabajadores. Y finalmente en la etapa 1 puedo tener 5, 6, 7 y 8 trabajadores, sabiendo que voy a empezar desde cero. Tenemos aquí la etapa 6. Yo en la etapa 6 necesito 6 trabajadores. Voy a contratar 6. Si yo venía de una etapa anterior en la que tenía 4 trabajadores, no tengo trabajadores ociosos, pero voy a contratar 2 trabajadores. 6 menos 4 me da 2 por 200 más los 400, me da 800 de costo en esta semana. Si yo tenía 5 trabajadores en la etapa anterior y voy a necesitar 6 trabajadores, 6 menos 5 voy a contratar 1. No tengo personal ocioso, entonces es 1 por 200 más 400 me da 600. Y si tenía 6 trabajadores en la etapa anterior y necesito 6 trabajadores ahorita, y me voy a quedar con los 6, no tengo personal ocioso, no hago contrataciones y mi costo es de 0. Aquí el costo que vamos a colocar en esta columna es el más bajo de cada renglón. Como nada más tengo una columna, pues nada más coloco estos valores, 800, 600 y 0. ¿De dónde provienen estos valores? Cuando mi X5, que es la que tengo aquí, tiene un valor de 6. Aquí está 6 porque es la columna donde pertenecen los 3 valores. Nos vamos a la etapa anterior, que es la etapa 4. Yo voy a necesitar 4, 5 o 6 trabajadores, pero vengo de una etapa donde tenía 8 trabajadores y voy a necesitar 4 trabajadores en esa etapa. Si yo venía con 8 trabajadores y me quedo con 4, no tengo personal ocioso, no estoy contratando. Y de la etapa anterior, cuando X4 valía 4, tenemos 800, que es lo que voy a agregar. Aquí tengo los 800 y me da este valor. Si yo tenía 8, me voy a quedar con 5, pero necesito 4, tengo una persona ociosa, no voy a contratar. Y de la etapa anterior vamos a ver cuánto tenía para mi X4 igual a 5. X4 igual a 5, tengo 600, que es lo que voy a colocar en el costo de la etapa anterior, y me da 900. Si yo tenía 8 trabajadores en la etapa 3, voy a quedarme con 6, pero necesito 4. Tengo 2 personas ociosas, no contrato, y en la etapa anterior, cuando tenía X4 igual a 6, mi costo es de 0. Entonces, el valor aquí es 600. El valor más bajo es 600, que pertenece cuando X4 vale 6, y lo colocamos aquí. Aquí cuando veo la etapa anterior, que son esos valores, la etapa anterior es la que resolví en el paso anterior, pero en sí es la etapa posterior a esta, es la etapa 5. Más que recuerden que vamos desde el final hacia el principio. Vamos con la etapa 3. Cuando hable de la etapa anterior a la etapa 3 para estos costos, me estoy refiriendo a la etapa 4, que es la que acabo de resolver. Yo en la etapa 3 necesito 8 personas. Aquí están las 8 que necesito, y pude haber tenido en la etapa 2 7 u 8 personas. Si tenía 7 y voy a necesitar 8, no tengo personal ocioso. 8 menos 7 voy a contratar una persona, 1 por 200 más los 400 del costo fijo, más los 600 de la etapa anterior. ¿Por qué? Porque en la etapa anterior, cuando X3 vale 8, yo tengo 600 pesos. Lo coloco aquí y me da este valor. Si yo de la etapa previa a esta semana, que era la etapa 2, tenía 8 personas y me voy a quedar con 8 porque necesito las 8, no tengo personal ocioso, no tengo contrataciones y tengo 600 pesos de la etapa anterior que resolví, que son los 600. Nos vamos ahora a la etapa 2. Yo puedo tener 7 u 8 personas.
Y de la etapa primera pude haber tenido 5, 6, 7 u 8 personas. Yo voy a necesitar 7 personas, pero si yo decido quedarme con 7 y tenía 5, entonces no tengo personal ocioso. Tengo 7 menos 5, voy a contratar 2 personas más los 400 pesos que tengo aquí de gastos fijos, más los 1200 cuando mi variable de la etapa anterior era igual a 7, la anterior y la etapa 3, porque fue la que resolví. Cuando tengo 7, aquí tengo 1200. Cuando tengo 8, voy a tener 600, que la vamos a estar ocupando en la siguiente columna. Si yo tenía 7 en la etapa 1, perdón, 5 en la etapa 1, voy a quedarme con 8, pero necesito 7, tengo una persona ociosa. 8 menos 5 voy a contratar a 3 personas por 200 más los 400, más los 600 que vimos en la etapa anterior cuando mi X2 valía 8. Aquí lo tenemos. Más los 600 nos da 1900. Si yo de la primera etapa tenía 6 trabajadores, me voy a quedar con 7 y necesito 7, no tengo personal ocioso. 7 menos 6 es 1 por 200, es lo que voy a contratar una persona, más los 400 del costo fijo, más los 1200 que habíamos visto de la etapa 3, que teníamos 1200, nos da este valor. Si yo de la etapa 1 tenía 6 personas, voy a quedarme con 8, pero necesito 7, tengo una persona ociosa. 8 menos 6 voy a contratar a 2 personas por 200 más los 400 de costo fijo, más los 600 que habíamos visto de la etapa 3, que fue la que resolvimos anteriormente. Si yo de la etapa 1 tenía 7, voy a quedarme con 7 y necesito 7, no tengo personal ocioso, no tengo contratación y tengo 1200 de la etapa 3 y me da 1200 de total. Si yo vengo de 7 trabajadores en la etapa 1, voy a quedarme con 8, pero necesito 7, tengo una persona ociosa. 8 menos 7 me da 1, que es el que voy a contratar, por 200 más 400 nos da, más los 600 de la etapa 3 que resolvimos previamente, nos da 1500. Y si en la etapa 1 tenía 8 personas, me voy a quedar con 7 porque necesito 7, no tengo personal ocioso, no tengo gastos y tengo 1200 de la etapa anterior, me quedo con 1200. Pero si me voy a quedar con 8, tengo una persona, me quedo con 8 pero necesito 7, tengo una persona ociosa, no contrato y agregamos los 600 de la etapa 3 que resolvimos previamente y nos da este valor. Encontramos el valor más bajo de cada renglón. Aquí tenemos 1900, que corresponde cuando X2 vale 8. Aquí tenemos 1700, que también corresponde cuando X2 vale 8. Aquí tenemos 1200, que corresponde cuando X2 vale 7. Aquí está. Y aquí tenemos 900, que corresponde cuando X2 vale 8. Y nos vamos a la etapa 1. En la etapa 1 puedo tener 5, 6, 7 u 8 trabajadores. Si se dan cuenta, las columnas aparecen como renglones en la siguiente columna. Así fue en todos los casos anteriores. Entonces yo puedo contratar 5, 6, 7 u 8 personas en la primera etapa, pero vengo desde cero. Si yo voy a contratar 5 trabajadores porque necesito 5, no tengo personal ocioso, son 5 por 200, más los 400 de gastos fijos, más los 1900 de la etapa anterior cuando X1 vale 5, que aquí lo tenemos, son los 1900, aquí está, nos da 3300. Si yo voy a contratar 6 personas, pero necesito 5, tengo una persona ociosa. 6 que voy a contratar por los 200 más los 400 de gasto fijo, más el valor de la etapa que resolví anteriormente, que es la etapa 2, cuando X1 vale 6, que son 1700, lo agregamos aquí, nos da 3600. Si yo voy a contratar 7 trabajadores y voy a necesitar 5, tengo 2 personas ociosas.
son 7 trabajadores por 200 más los 400 pesos, más los 1200 de la etapa que resolví previamente, que la tenemos aquí, cuando x1 vale, cuando x2 vale 7, perdón, y la tenemos aquí y nos da este valor. Y si voy a contratar 8 personas, pero necesito 5, tengo 3 personas ociosas. Después voy a contratar a 8 por 200 menos 400 de gastos fijos, más los 900 de cuando mi x2 valía 8 de la etapa que resolví previamente. Aquí lo tenemos, son los 900, aquí está, y nos da este valor. Encontramos el valor más bajo del renglón y resulta que son 3.300. Ese es el costo que nos va a dar el problema. Es el costo más bajo y vamos a ver cómo se compone nuestras contrataciones para tener este costo. Y este costo proviene de cuando x1 vale 5. Entonces, para encontrar las contrataciones va a ser lo siguiente. Tengo 0, contrato 5, después me voy al 5, contrato 8, nos vamos a la etapa 3, aquí está la etapa 3, me voy al 8, me quedo con los 8, me voy a la etapa 4, estoy aquí en el 8, me quedo con 6 y nos vamos a la última etapa. En la etapa 5 me quedo con los 6 porque necesito los 6. Entonces nuestra solución óptima es: empiezo con 0, contrato 5, después contrato 8, me quedo con los 8, despido 2 y me quedo con 6, y me quedo con los 6 en la última etapa. Entonces la solución la vamos a representar en esta tabla. En la semana 1 yo necesito 5 trabajadores y contrato 5, aquí está. Y este es el costo, 5 por 200 más 400 nos da 1400. Para la segunda semana yo necesito 7, pero voy a contratar 8. Voy a necesitar 8. Como vengo de 5, voy a contratar 3 trabajadores. De 5 para tener 8 son 3 trabajadores. Son 3 por 200 más los 400, pero como voy a necesitar 7, tengo una persona ociosa. Le agrego los 300 de esa persona y me da 1300. Para la tercera semana yo necesito 8, pero ya tenía 8, entonces no tengo cambio y no hay gastos. Para la cuarta semana yo necesito 4, pero me voy a quedar con 6 trabajadores. Entonces despido a 2 trabajadores, pero voy a pagar 2 trabajadores ociosos que son 600 pesos. Y en la última etapa yo ya tengo 6, necesito 6, entonces no tengo cambio y no tengo costos. La suma de todo esto me da los 3.300 que habíamos encontrado. Esta es la forma de resolver un problema de fuerza de trabajo. Los otros 2 temas de programación dinámica determinista vienen aquí en estos enlaces, en este mismo canal, que son carga en un contenedor y la ruta más corta. Espero que les haya servido este video y poder seguir contando con su preferencia en videos posteriores.